y esto es de un ejemplo de cómo buscar soluciones ante lo imposible, ¿no? En esa misma vertiente yo quisiera agradecerle muy cordialmente a Elsa Cortés, que es parte del soporte técnico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por ayudarnos a encontrar estas soluciones ante lo imposible que se nos presente, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar hoy. Bueno, nuevamente, buenos días. Otra vez les comento que es un placer para mí poder compartir en la mesa hoy, y me gustaría agradecer este espacio que otorga la universidad, puesto que es un espacio fundamental para enlazar la teoría con la práctica profesional, que es un tema muy preciso para tratar, más que todo para los que recién se están graduando, ¿no? Porque abre una gran incógnita. Por eso hoy nos acompañan la psicóloga Margarita Peralta. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es máster en Gestión de Proyectos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En su experiencia laboral, psicóloga clínica en el modelo de educación inclusiva y especial, orientadora en Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Adolfo Simons, analista zonal de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 2, y es docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. También nos acompañan hoy Daniela Mackenzie. Ella es miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, investigadora neuropsicológica del programa Cirugía de la Epilepsia, es psicóloga clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es máster en psicodiagnóstico y evaluación psicológica de la Universidad de Buenos Aires, es cursante del doctorado en educación superior universitaria de la Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad Nacional Río Negro. Obtuvo un posgrado en el contexto hospitalario de variaciones clínicas en el Hospital General Agudos Dr. Parmedio Piñeiro de Buenos Aires. Obtuvo su segundo posgrado en Clínica del Niño y su Familia en el Hospital Materno Infantil San Isidro de Buenos Aires también. Hizo su diplomatura de evaluación neuropsicológica en pediatría en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Obtuvo su segunda diplomatura de evaluación neuropsicológica infanto-juvenil en la Fundación de Neuropsicología, auspiciado por la Universidad de Morón. Participó en el dispositivo soporte de abordaje psicoanalítico de autismo y la psicosis infantil en la Fundación Hacer Lugar. Participó en congresos nacionales e internacionales de enfoque neonatológico y pediátrico. Es capacitadora acreditada por el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert para padres y para el personal de salud. Es embajadora del proyecto Cultura de Servicio, participa activa del Comité de Lactancia Materna, participante activa del proyecto de acreditación de ESAM-IN, especialista de salud mental y psicóloga clínica de niños en el Hospital Dr. Roberto Gilbert y de los centros pediátricos Medical Kids y Pedia Kids. Bueno, tiene un currículum muy extenso, una de nuestras invitadas. Bueno, el tema del conversatorio de hoy es perfil de actuación del psicólogo clínico. Pues bien, lo que nos trae el conversatorio de este día lo quisiera abrir como una pregunta o varias preguntas, por las cuales la mayoría nos hemos sentido atravesados. ¿Cuál es el perfil del psicólogo clínico? ¿Qué quiere el otro institucional del psicólogo clínico? ¿Cuál es la posición? Bueno, en primera instancia, me gustaría un poco ir definiendo el significante instituciones. Son sistemas de índole social y cooperativa creadas bajo imposiciones legales que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Su forma de funcionar varía en cada caso, pero lo que sobresale siempre son sus numerosas reglas o normas, que suelen ser poco flexibles y amoldables. Ahora bien, entendiendo a las instituciones como ordenamientos legales que corresponden a lo social, en un primer momento podría pensarse que estos lineamientos dan como resultado una armonía. Sin embargo, no siempre es así, puesto que es necesario recordar que los lineamientos, leyes o protocolos tienen vacíos legales. ¿Cómo hacer ante estos vacíos legales de cada institución? Bueno, las panelistas de hoy podrán hacer un recorrido y puntos de esclarecimiento sobre los dos tipos de instituciones. Margarita con las instituciones educativas
y Daniela con las hospitalarias. Ellas nos brindarán a partir de sus experiencias propias un punto de luz en el horizonte, en el cielo de todas las instituciones. Bueno, le doy paso a Margarita para que inicie su transmisión. Bueno, muchas gracias Silvana y también a Elsa por la agilidad en resolver y dar respuesta inmediata, como dijo Silvana, a este imposible, ¿no? En todo caso, muchas gracias. Perfecto, bueno, voy entonces a compartir pantalla. Teníamos como título, ¿verdad? Teníamos como título el perfil de actuación del psicólogo clínico en instituciones y comunidad. En este caso hablaremos del perfil del psicólogo clínico dentro de instituciones educativas, sean de sostenimiento fiscal, particular o fiscomisionado, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el perfil profesional que se espera de los psicólogos que trabajan dentro de los departamentos de consejería estudiantil? Según la normativa, según el modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil, los profesionales que formen parte del DESE deben pertenecer a una serie de áreas. En este caso, dentro del campo de la psicología y de apoyo a la inclusión, licenciados en letras y ciencias de educación, con mención en psicología educativa y orientación, psicólogos educativos, psicopedagogos, psicorehabilitadores, psicólogos infantiles, psicólogos generales, psicólogos clínicos, obviamente, entre otros. Y también se espera que dentro del Departamento de Consejería Estudiantil tengamos profesionales dentro del área social. En este caso, profesionales en salud, en trabajo social, en orientación familiar o afines. Es también interesante porque dentro del perfil que se espera que tenga el profesional de ese es que sus conocimientos estén alienados a conocimiento legal. En este caso, conocimiento de la Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural, muy importante la interculturalidad dentro de las instituciones educativas, ya que el psicólogo es miembro activo, ¿no?, de este proceso. Reglamentos a la LOI, las normativas legales, los planes que manejan los DS, los programas, que los vamos a revisar más adelante, las políticas sociales referentes a niños, niñas y adolescentes. También podemos hablar que según la LOEI, las instituciones educativas ecuatorianas deben contar con un departamento de consejería estudiantil que se encargue de brindar atención integral a estudiantes mientras los acompaña en la actividad educativa. De esta manera, los DESES conformarán o deberán estar conformados de acuerdo a la proporción de la cantidad de estudiantes que presenta la institución educativa. Entonces acá tenemos un pequeño cuadro, una pequeña información de cómo se espera que por cuánta cantidad de estudiantes debe haber un psicólogo. Entonces, de 450 a 675 estudiantes le corresponde un profesional de ese, exceptuando aquellos casos en los que la institución educativa tenga más de una jornada. Ahí se podrá contratar a un profesional extra. Luego tenemos de 600 a 75 y de 1.100 a 25 estudiantes le corresponden 2 profesionales de esos. Y finalmente, de 1.126 a 1.575 estudiantes le van a corresponder 3 profesionales de ese. Claro que esto va acrecentándose a medida que se va aumentando la cantidad de estudiantes. Lo que les decía hace un momento, en caso de que la institución educativa tenga varias jornadas, como bien sabemos puede ser la jornada matutina, vespertina, nocturna, entonces se vinculará a un DS dependiendo de las jornadas. También ocurre que los profesionales DS pueden compartir 2 jornadas diferentes. Entonces tenemos DS que pueden trabajar tanto en la jornada matutina como en la jornada vespertina, o DS que trabajen en la jornada vespertina y nocturna. También todo dependiendo de la jornada y la cantidad de estudiantes. En todo caso, en zona 8, que corresponden los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, existen alrededor de 650 profesionales de ese que trabajan en instituciones educativas de sostenimiento público, privado y fiscomisionales. También tenemos cuál es la población objetiva del profesional de ese, principalmente de los psicólogos clínicos que trabajen en instituciones educativas. Bueno, en un primer momento, la población objetiva siempre van a ser estudiantes, en este caso, niñas, niños y adolescentes.
También tenemos como población objetiva a los familiares de estos estudiantes, que son los padres, madres y representantes legales. Porque bien sabemos que a veces son familiares que funcan como, como representantes de los estudiantes. Luego tenemos a las autoridades de la institución educativa, en este caso rector, vicerrector, la comitiva, el consejo educativo, etc., etc., etc. Luego tenemos al personal administrativo, principalmente secretaría, personal de limpieza, bueno, todo el personal administrativo, el cuerpo docente, todos los docentes de las diferentes jornadas, o principalmente de las jornadas donde el docente, donde el DES está trabajando. Y luego tenemos los grupos de atención prioritaria que provienen de diferentes contextos. Estos pueden ser geográficos, sociales y culturales. O también ocurren que hay instituciones educativas que están vinculadas a la institución núcleo. Entonces el DS se encarga de tener un trabajo con estas instituciones que están vinculadas, ya que es una institución sede, él pertenece a una institución sede. Entonces también esta es una forma en que el Ministerio de Educación pues, se encarga de poder abarcar a toda la población estudiantil que tiene el Ecuador. Luego tenemos cuál es el eje de acción del Departamento de Consejería Estudiantil y claro, cómo los profesionales, o en este caso el psicólogo clínico, se alinea a estos ejes de acción. Entonces, como un primer eje de acción, tenemos que el DS debe desplegar numerosas actividades que promuevan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, conforme al plan operativo anual. Al iniciar o antes de que inicie cada periodo educativo, el DS debe elaborar un POA. Y en este POA, pues él tiene que ir desarrollando diferentes actividades que van a realizar durante todo el proceso educativo, ¿verdad? Y que se alineen justamente a estos ejes de acción. Entonces, el primer eje de acción es el eje de promoción y derivación. ¿En qué consiste este eje? Originar acciones y estrategias orientadas a toda la comunidad educativa hacia el ejercicio de los estudiantes, de los humanos, que en este caso nuestra población objetiva, la que había comentado anteriormente, mejore sus condiciones de vida. Entonces van a haber actividades dirigidas al proyecto de departamentos de consejería estudiantil, por ejemplo, hacen actividades en relación a la orientación vocacional y profesional. De esa manera estamos enfocándonos en los proyectos de vida, como un ejemplo. Luego tenemos como segundo punto la detención. Y acá lo que nos dice es identificar cualquier situación de riesgo a la cual estén expuestos los estudiantes. Como objetivo están el disminuir situaciones de riesgo y vulnerabilidad de derechos, e implementar estrategias de alerta temprana orientadas a los miembros de la comunidad educativa. En la fase de detención, el personal DS trabaja con una serie de protocolos, que igual lo voy a revisar y los voy a mencionar más adelante, pero es justamente en este proceso. A partir del proceso de detención es que el profesional DS pues, puede ir detectando aquellas situaciones que puedan generar problemática dentro de la institución educativa. Luego tenemos como tercer eje de acción la intervención. Y acá, en este proceso, es donde se generan intervenciones directas a nivel tanto individual, directamente a la población objetiva, a nivel grupal, con los familiares de nuestros estudiantes, o a nivel institucional, pues cuando el DS trabaja con el grupo, con el curso, cuando trabaja con un cuerpo docente, cuando trabaja con algún curso y con el profesor, bueno, ahí hacen intervenciones. Como objetivo de este proceso de intervención está el reducir las situaciones desfavorables y dar respuestas inmediatas, ¿verdad? Y asertivas al evento reportado, preservando el bienestar integral de los estudiantes. En el proceso de intervención hay diferentes tipos de intervención. Tenemos la intervención individual, la intervención familiar, la intervención grupal e institucional, la intervención en crisis, la mediación escolar y el acompañamiento en procesos de reinserción educativa, principalmente cuando tenemos estudiantes que han pasado por una situación que por motivos
a veces ocurre consumo de sustancias o porque han pasado por un proceso de embarazo, tienen que reintegrarse a la institución. Entonces, o tuvieron alguna enfermedad que no les ha podido, no les ha permitido mantener una constante participación educativa. Entonces, el DS se encarga justamente de intervenir para que estos estudiantes sean reinsertados al proceso educativo. Es importante recordar, y aquí puede ser un poco el malestar que algunos psicólogos clínicos pudiéramos llegar a tener, de que el DS como tal, los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, no están autorizados para estructurar diagnósticos clínicos. No estamos autorizados. Lo que hace el departamento es derivar, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero en todo caso, si se presenta algún tipo de problema, el departamento sí lo puede abordar. Y si dicha situación pues requiere de una atención más prioritaria, es el DS, ahí es donde el DS lo deriva a instancias externas, de todas las instancias con las que el DS tiene relación, ¿verdad? Y también mantiene una comunicación constante indirecta con esta institución a la cual ha sido derivado el estudiante o con el profesional al cual ha sido derivado el estudiante, que ha receptado el caso, para que de esta manera el profesional de ese pues puede establecer acciones conjuntas y coordinadas. Luego tenemos el proceso de derivación, y aquí lo que implica es la coordinación articulada del profesional de ese, tanto a nivel interno, con los miembros de la comunidad educativa, como a nivel externo, con la red de consejería estudiantil. Eso es importante. Al principio, antes del proceso académico, el profesional de ese tiene que tener ya una red de apoyo. ¿Quiénes son miembros de esta red de apoyo? El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el UPS, el más cercano a la institución educativa, el Ministerio del Interior, pues la Fiscalía, algún profesional de un centro de salud, todos aquellos profesionales que vayan a nosotros como departamento a ayudarnos, pues para poder derivar un caso y de esta manera establecer acciones en conjuntas. Y finalmente tenemos el seguimiento, y básicamente es que el profesional de ese debe destinar horas de su jornada laboral para realizar el seguimiento de los estudiantes que han sido derivados, ¿verdad? Y llevar a cabo un proceso de control donde existen una serie de formatos que se tienen que ir llenando. Esa es un poco la parte burocrática, ¿no?, del trabajo del profesional de ese, que tiene que ir llenando una serie de documentos o de formatos, pues para dar, ¿cómo sería la palabra? Para dar veracidad, para dar evidencia de que efectivamente el caso que se derivó se le está dando un seguimiento, ¿verdad? Y un poco, para finalizar la exposición, pues cuáles son los procesos que maneja el DS. ¿Verdad? Como ustedes bien saben, el Departamento de Consejería Estudiantil se encuentra dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, y el plan como tal maneja 3 procesos. El primer gran proceso es el programa Educando en Familia, ¿verdad? Donde lo que se espera o lo que se auspicia es que dentro de la institución educativa se pondere el rol principal de la familia, que sean justamente los mismos familiares los que intervengan en el proceso educativo, en el proceso afectivo, donde sean los mismos familiares que intervengan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Luego también tenemos otro proceso que maneja el DS, es el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Y acá existe todo un manual con protocolos bien establecidos, bien claros, de cuáles son las rutas de actuación que tiene que tener el profesional DS cada vez que se detecta una situación de violencia dentro de la institución educativa. Entonces tenemos toda una ruta, todo un proceso a seguir. También otro proceso que maneja el DS es el protocolo de actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes en el sistema educativo. Acá nos enfocamos mucho en la reinserción y en evitar el abandono, en evitar la deserción escolar. Entonces, este protocolo nos permite desarrollar una serie de acciones justamente para evitar la deserción escolar de aquellas jóvenes que quedaron embarazadas o de aquellos
varones, estudiantes, adolescentes varones que han dejado embarazada a una mujer, ¿verdad? Y finalmente tenemos las rutas y los protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y presunción de promoción, comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas. De igual manera, acá dentro del programa del POA, que todo el profesional se tiene que desarrollar al inicio del año escolar, deben dejar establecido actividades que justamente busquen evitar el consumo de estupefacientes. Y también en estas rutas nos permiten conocer el accionar del DS, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del DS? ¿Cómo el DS tiene que trabajar? ¿Cómo el DS tiene que actuar cuando nos topamos con una situación de consumo dentro de la institución educativa o cuando conocemos de una situación de expendio dentro de la institución educativa? Entonces, de manera muy general, he hablado sobre el rol, como habíamos comenzado, ¿no? ¿Cuál es el rol que se le asigna al profesional del DS? Y en todo caso, ¿cuál es el rol que se le asigna al psicólogo clínico una vez que comienza a trabajar dentro de las instituciones educativas, sean públicas, privadas o fideicomisionales? ¿Verdad? Bueno, entonces, dejo de compartir y esa fue la presentación. Bien, buenos días con todos. Muchísimas gracias a Elsa por su maravillosa gestión y ayuda, a Tatiana por la invitación y a los docentes que han podido sugerir a los exponentes, que en este caso somos Margarita y yo. Bien, la siguiente. Hablar un poco acerca de la actuación del psicólogo, sobre todo en las instituciones hospitalarias, ¿no? Desde la salud, que sería el hospital y los consultorios privados, ¿no? Y desde la institución, cómo estas instituciones con sus alcances y límites nos van un poco como limitando, ¿no? Cuando se sale de la carrera y van a trabajar en instituciones donde hay protocolos y manuales, donde no se sabe cómo actuar, en realidad hay muy poca cabida para lo que podría ser el psicoanálisis, ¿no? Es complicado hacer esta clínica de la cual, al menos de la universidad de donde nosotros estamos saliendo, pueda haber una cabida al 100%, ¿no? En cuanto a esta escuela. Sin embargo, porque tenemos que acotarnos a los sistemas que nos van pidiendo en estos campos. Sin embargo, me complace decir que me encuentro en una espléndida experiencia donde una ardua reeducación que se ha estado haciendo ha permitido que dicha institución pueda dar apertura al método de intervención que actualmente tiene, ¿no? Que es el psicoanalítico, también con psicodinámico, ¿no? Puesto que fue difícil pasar del método cognitivo-conductual, que era el que tenía en principio las instituciones donde primaba la demanda del cómo debo hacer con el paciente, sin implicaciones subjetivas por parte del sujeto, dar ese espacio de la palabra, donde la ética varias veces se puso en juego por demanda del médico, quien burlaba en ocasiones del trabajo realizado por el psicólogo, ¿no? Otorgando las escaleras y pasillos, ¿no? Como un espacio en donde que atienda ya el psicólogo, ¿no? Y en ocasiones como, mire dónde puede atenderlo, en la cama mismo, sin ni siquiera tener este velo de intimidad física y subjetiva del paciente. Allí, en ese lugar, se hace un lugar el psicólogo sin dejar de lado lo aprendido, lo demandado y lo que puede hacer o debe hacer. Siguiente. Trabajar con la particularidad. Entre los objetos del trabajo está hacer un lugar, un espacio de escucha, realizar diagnóstico, que es lo que la institución demanda, ¿no? Otorgar psicoterapias de la emergencia y de la urgencia y otorgar acompañamientos terapéuticos. Trabajar con la particularidad con la que la urgencia o la emergencia aparece en cada sujeto. Eso es de cada día, todos los días, durante toda la jornada del trabajo. Es el quehacer que en ese momento nos demanda. Padres que llevan a sus hijos para una atención médica, pero es allí donde se presenta un espacio de escucha, vuelcan sus preocupaciones, sus malestares de parejas, malestares familiares, preocupaciones financieras, enfermedades graves de sus familiares, malos tratos, violencias, separaciones, infidelidades y entre otras. Y por supuesto,
es en el cuerpo del niño donde estas situaciones se reflejan. Frente a esta demanda, el médico ha preparado y ha reparado incluso ya en su plan de evolución, demandar a la especialidad de salud mental, psicólogo clínico, para entender y obtener respuesta de dichos sucesos, de los cuales a ellos, en la parte orgánica, decía uno de los médicos, ¿no? Se nos va de las manos. Profesional que se debe a un sistema, ¿no? Nosotros nos debemos a un sistema en la parte hospitalaria institucional, por lo tanto se debe sostener el trabajo realizado bajo un software con un diagnóstico. Tenemos que utilizar el 610, ¿sí? Nosotros sí tenemos que diagnosticar o hacer un presuntivo en donde el profesional pone lo que sería el diagnóstico y lo puede poner que está en estudio, sin asegurar que eso es. Ese es más o menos el protocolo que nosotros vamos usando en las instituciones hospitalarias. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo del psicólogo? ¿No? En las instituciones, ubicar qué es un psicólogo clínico frente al equipo médico. Reeducar acerca de la función que realiza, responder a la demanda del hospital y trabajar de manera multidisciplinaria e integral con el equipo médico. ¿Qué quiere decir todo esto? En un principio, en un primer momento, el médico regularmente suele ponerse en una posición en la cual hay que atender la demanda en ese momento y resolverla, tal cual como lo hace una pastilla para un dolor, tal cual como lo hace un antibiótico, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no? Hubo que reeducar a los médicos de la función que nosotros realizamos, de cómo esa inmediatez también tiene que esperar, de cómo se ubica realmente el psicólogo clínico que no está del lado del médico, cómo nosotros podemos trabajar de manera integral con ellos, ¿no? Cómo se puede trabajar de una manera multidisciplinaria e integral, donde también en ocasiones tenemos que agregar a la psicopedagoga cuando son trastornos, ¿no? Que son desde del lenguaje, trastornos de aprendizaje, cómo tiene que también intervenir la terapista del lenguaje, donde muchas otras especialidades fueron minimizadas, ¿no? Como, no, que haga ejercicios en la casa, que ahí le enseño ahorita ahí cómo tiene que hacer los ejercicios bucofonoarticulatorios, sin ni siquiera darle lugar a esto que también es parte integral de lo que es salud mental, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los usuarios? Los usuarios con los que trabaja la institución hospitalaria son los pacientes hospitalizados. Esos son nuestros usuarios principales. Luego acudimos a lo que serían los familiares del paciente. También trabajamos con los usuarios internos, que es el personal técnico y el personal administrativo. ¿Qué se hace con estos usuarios? Con los pacientes hospitalizados se les otorga la contención, se les otorga la psicoterapia breve, se les otorga acorde a lo que haya sido demandado, es como se va atendiendo. A los familiares se les otorga también la contención y en ocasiones recomendaciones dentro de la psicoterapia breve para el manejo que sería dentro de la institución hospitalaria, ¿no? Padres con mucha angustia, padres con muchísima ansiedad, ¿no? Y a los usuarios internos, y el personal, que es el personal técnico y el personal administrativo, cómo también de alguna manera lidiar con todas estas situaciones que se van presentando en el hospital, ¿no? Un padre de repente muy agresivo, un padre de repente bastante angustiado, una madre que constantemente llora, ¿no? ¿Qué pasa con estas situaciones? Al médico, me atrevo muy audazmente a decir, le dividen estas situaciones. Es como si como si lo desfragmentara, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Es una situación que no puede sostener e inmediatamente se pretende que psicología en ese momento pueda abordar y contener eso. Se da una pequeña capacitación, porque nos hacen capacitar también al personal de cómo lidiar con esta situación, ¿no? De cómo podría lidiar dentro de sus propios, sin incomodar al médico. Siguiente. En las funciones principales
Tenemos algunos cuestionamientos, tenemos muchísimas preguntas, incluso tenemos algunas, en algún momento, preguntas que están sin respuesta. Entre esas está, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo respondo a esta demanda institucional? ¿Qué hago con los niños en el hospital? ¿Qué hago con el espacio? ¿Qué hago con la demanda inmediata? ¿No? Entonces, para todas estas preguntas, nosotros ya contamos con un espacio. Actualmente nos hicimos el lugar en cuanto a que para poder atender se necesita la privacidad del sujeto. Entonces, no importa el espacio, importa que esté cerrado, ¿no? Porque nos otorgan un espacio que en ocasiones son netamente médicos, donde son aislados para otro tipo de procedimientos, ¿no? Y con que haya 2 sillas. Ese es el espacio. El espacio nos los vamos haciendo de sala en sala, ¿no? De qué hace también con esa demanda inmediata, de cómo va a ser con estos niños en el hospital, que es una de las interrogantes más grandes que tienen en ocasiones, incluso los estudiantes que son de prácticas preprofesionales cuando van a las instituciones. Las instituciones, por supuesto, que solicitan es que curen a sus pacientes, ¿no? Y los padres que por favor, que les arreglen a sus hijos, por diversas razones, porque se portan mal, porque no captan en la escuela, porque no quieren comer, porque el niño está rebelde. Frente a todo esto, lo que dicen los padres y el niño es como un medio decir, donde no siempre algo queda velado, ¿no? Como diría uno de los autores que estudiamos en la universidad, que se queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el padre en ocasiones dice lo que en algún momento un médico dijo, dice lo que le conviene, ¿no? En efecto, dice lo que le conviene y dice lo que quiere decir sin dejar entrever cuál sería la problemática central. Cuando se habla es imposible escuchar todo lo que se dice o se escucha más de lo que se quiere decir, o escuchar, hay lapsus, equivocaciones, y en ocasiones violencia encubierta que están en palabras, en ocasiones secretos develados o problemas, comentarios inapropiados que podrían resolverlo de manera privada. Todo esto se da delante del paciente, ¿no? Un paciente que ya está con una problemática física. El profesional intenta una respuesta rápida, ¿no? Cuando se van a las instituciones, que ha sucedido con algunos estudiantes de la práctica profesional para ya egresar, necesitan o intentan tal vez en algún momento dar una respuesta rápida y eficiente a los problemas que presentan los pacientes, ¿no? El tratar de solucionar en ese momento, y a sus padres también. Pero a veces existen situaciones que realmente requieren mayor tiempo, reflexión, estudio, ¿no? Esto para poder reflexionarlo, evaluarlo y otorgar su presuntivo de manera muy audaz, el mismo día, en ocasiones con 20 o 40 minutos que se ha atendido, otorgar un diagnóstico. En ocasiones los padres esperan que la patología de su hijo sea solamente a causa orgánica, no es a lo que se adjudica o provocada por otras personas. Es ahí donde nosotros estamos interviniendo, ¿no? Sin considerar esa implicación en cuanto a las relaciones familiares alteradas, o considerar esto mismo, ¿no? Que hay situaciones de las cuales ellos han omitido. Tratamos con mentiras piadosas que hacen los padres, ¿no? Para que se porte bien, pórtate bien, o la doctora te va a poner inyección. Entonces, ahí tenemos como, se van sumando problemáticas, una encima de otra, ¿no? Aparte de la parte de la situación orgánica que tiene el niño en el hospital, aparte de la problemática que ellos ya tienen, se otorga este miedo acerca de que alguien le va a poner una inyección, ¿no? Padres que demandan una mejora en relaciones familiares, justificando este poder hacia sus hijos, ¿no? Con hago de todo para que se porte bien, hasta mentirle para que se calme y haga caso, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí el síntoma es la respuesta del sujeto a una situación difícil, ¿no? No aceptable, que le provoca angustia. El niño es la manera de expresar su sufrimiento en relación a lo que no funciona entre sus padres y él, o como una forma de preguntar con su cuerpo aquello que no está recibiendo respuestas con las palabras. El padre, si es traumático en su trato, ¿no? O de manera como inconsciente, inocente, intencionada, una respuesta va a ocasionar una respuesta patológica hacia su hijo también, ¿no?
estos síntomas que están relacionados un poco hacia la pareja, a lo que no funciona entre ellos, a un lugar o al lugar que el niño es llevado a ocupar en la relación del deseo de la madre cuando el padre es ausente. ¿Qué es lo que se debe ahí un poco, de manera muy indirecta tal vez, ¿no? Que en ocasiones cuando llegan los estudiantes al hospital, una de las primeras preguntas es, ¿qué es lo que debo preguntar? ¿Cómo debo abordar a este niño que quizás no quiere hablar, que quizás no quiere? Entonces hay situaciones, no es un protocolo, sin embargo, acorde a la experiencia, son situaciones que se ha podido un poco, tal vez, aunque suene un poco brusco, como protocolizar, ¿no? Como una de las cosas que tal vez podríamos abordar, aún sabiendo que tenemos un tiempo límite en las instituciones hospitalarias, donde son niños que no podemos hacer una terapia demasiado larga, ¿no? Para poder dar como una devolución, estaría muy importante de que podamos tal vez indagar cómo está conformada la familia, por ejemplo, ¿no? Eso sería uno de los puntos súper importantes. ¿Cuál es la organización de espacios y tiempo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo, la escuela, la alimentación, los modos de dormir, el juego, el tiempo libre? ¿Cómo es la escuela y el respeto entre generaciones, ¿no? El abuelo, entre los tíos. ¿Cómo fue la etapa evolutiva de este niño, ¿no? En relación a los logros esperados, a las inquietudes, necesidades, ¿no? ¿Cómo se comporta tal vez los hermanos también? ¿Cómo es la escucha y el respeto que tienen entre los padres? ¿Cómo son las relaciones de la pareja? ¿El amor hacia sus hijos? ¿Cuáles son esas necesidades actuales de los padres que tienen, ¿no? Y sus recuerdos relacionados con la infancia, ¿no? La mayoría de los padres que pegan fueron niños golpeados, ¿no? Entonces, como un poco ir indagando hacia atrás del niño, como para poder ir de alguna manera armando, ¿no? Lo que sería una posible psicoterapia breve para el niño. Los niños siempre quieren saber, ¿no? Lo que sucede en la familia. Sin embargo, muy poco se dice de eso. Siguiente. ¿Cuáles son esas tareas principales? Recibir las interconsultas, ¿no? Que curiosamente es llamada interconsulta cuando el médico realmente no participa tanto en el tratamiento que se estima dar, ¿no? Pero recibir la interconsulta, contestar la interconsulta. Nosotros tenemos un sistema en el hospital donde el médico demanda a través de este sistema y nosotros contestamos a través de este sistema, que es un software, ¿no? Atención y seguimiento al caso, capacitación a personal técnico para el manejo de la información, capacitación a personal administrativo, que estos son para las personas que trabajan en la morgue, ¿no? Que es, se da un poco en lo que es tanatología, y capacitación a los padres. Se sigue en el caso, depende de la estancia hospitalaria del paciente, ¿no? Si es un paciente de corta estancia, se da la psicoterapia breve con la inmediatez en cuanto a cuál es el malestar del hospital, en ese momento, de lo que teme, ¿no? En cuanto si es una estancia un poco más larga, se puede hacer un mejor seguimiento y se puede recolectar mejor información. Manejo de la información, eso es técnico, debido a que los médicos utilizan términos técnicos, muy técnicos, que incluso para algunos padres o incluso algunos colaboradores todavía ni siquiera podrían pronunciar algunos diagnósticos, ¿no? Que el familiar no comprende y que en ocasiones no se da apertura a ese cuestionamiento, no se dice lo que es y luego se retira. El médico sigue sin ni siquiera dar esa comunicación solo unilateral. Capacitación al personal de la morgue, ¿no? El manejo de las relaciones con el familiar que retira el cuerpo de su hijo, para el cual para el personal es un cuerpo más, ¿no? Donde no hay ese deseo, donde es un duelo sin elaboración, del cual este colaborador no tiene ningún lazo emocional. Capacitación a padres dependiendo del área, ¿no?
trabajar en que los padres mantengan sus propios intereses y sus sentimientos más allá del hijo para que no haya este sentimiento de responsabilidad de la felicidad del padre, ¿no? Que esto se da muchísimo en el hospital, muchísimo. El niño que tiene que soportar ese peso de la historia de cada uno de sus padres, de lo que tiene que ser, de lo que no tiene que ser y de las relaciones de ellos. Los padres que sufren también, que tienden a enfermar a sus hijos, ¿no? Estos hijos que son portadores inconscientes de las satisfacciones y de los sufrimientos de los mayores. Los adultos que necesitan contención para encontrarse con su angustia, ¿no? Con las causas de su sufrimiento, por lo menos para que no los desplacen inconscientemente a sus hijos. La medicina se ocupa del organismo y sus enfermedades, ¿no? Forcluyendo quizás necesariamente para poder operar la subjetividad. El psicoanálisis, que nada sabe de organicidad, se interesa más bien en el cuerpo, que se constituye como tal, atravesando por significantes y sus intervalos, el sujeto, ante la pregunta del médico, se va dando un encuentro de discursos de la medicina, de este psicoanálisis en un hospital, a partir de una clínica en común, con modos de intervención que serán diferentes, ¿no? Siguiente. Es importante y es bastante relevante de que la clínica de la urgencia y de la emergencia, que es la que se aplica en las instituciones hospitalarias, tiene que ser inventiva. No hay un protocolo para esto. Es necesario incluso el qué hacer de cada psicólogo que ha podido entrar a la institución, ¿no? Las instituciones, en esta ocasión, en el Hospital de Niños, nos ha permitido que podamos hacer y rehacer, reconstruir las maneras para con estos pequeños que están hospitalizados, ¿no? Donde hay diferentes demandas de diferentes áreas, ¿no? Tenemos el área de hospitalización, que el área de hospitalización es donde son niños que ya han sido operados. Tenemos el área de neonatología, que es neonatología intensiva de los niños que están, que es la UCIN, que son niños que están en la intensiva neonatal, luego que pasan a la intermedia neonatal, donde la angustia baja ya un poco, y finalmente donde se van a la hospitalización neonatal. Lo mismo sucede en la parte pediátrica. En la parte pediátrica, que es donde están las intensivas pediátricas, niños que pueden tener más de un año hospitalizados, con patologías o con diagnósticos o con malos pronósticos. Luego viene la intermedia y finalmente vienen las hospitalizaciones, ¿no? Viene luego el área de la emergencia, que esa es la más inmediata, ¿no? Luego vienen las áreas que son de quemados, que es donde se trabaja con el cuerpo, ¿no? Con la quemadura, con el duelo del cuerpo. En la gran mayoría de lo que sería el hospital, lo que más se trabaja con los niños y con los padres es hacer un duelo acerca del diagnóstico, ¿no? De esto que irrumpe, de esto que en alguna ocasión nos va como, en sentido de los padres, de la pareja, como que los va quebrantando, los va un poco hasta desestructurando. El rol que nosotros realizamos en el hospital, más allá que en alguna ocasión hablaba con alguna colega acerca de qué realmente es lo que realizamos, qué realmente es lo que nos demandan, qué realmente es lo que podríamos hacer, ¿no? Acerca de este rol asignado, rol posible, rol asumido, que en algún momento Bramstein nos enseñaba, está un poco constituido hacia el día a día que vamos haciendo, sin perder la ética. Hay límites en cuanto a lo que vamos haciendo, hasta dónde llegamos en las salas, ¿no? Suele ocurrir de que le adjudican al psicólogo que dé noticias incluso de tanatología, ¿no? De duelos, de gente que va o de amputaciones, ¿no? Se ha podido reeducar a los médicos en cuanto a eso compete a la parte médica, que es quien va a hacer un recorrido acerca de cómo llegó el niño, de qué fue el procedimiento que se hizo, de si mejoró y luego si empeoró y luego si volvió a mejorar y luego por qué le amputa, de una manera bastante simple y sencilla que pueda ser entendible para los padres. Y finalmente,
uso una palabra que tal vez va a ser podría ser un poco vulgar en esto, pero es la forma en cómo los médicos los entienden. Usted puede decir que es como tirar la bomba, y nosotros podríamos recoger esos pedazos, pero nosotros no vamos a tirar la bomba, ¿no? Entonces el médico ha podido reeducarse en esto, ¿no? Ya sabe que lo dice, espera un tiempo prudente, permite que el padre pueda hacer el duelo y luego nos va llamando. En casos extremos, en casos de lo que serían diagnósticos, la demanda se da un poco más tardía, no puede esperar hasta el día siguiente. Ellos esperan a que los padres puedan, como ellos dicen, entre comillas, asimilar, y luego nos hacen la demanda a nosotros para que nosotros podamos dar la contención emocional durante la estancia hospitalaria, primeramente, y de lo que siempre he estado como muy focalizada cuando van los estudiantes, es primero trabajar con los padres. Primero trabajar con los padres para luego proceder con el niño, porque la expectativa de padres y de médicos es que inmediatamente abordemos al niño sin tener historia, sin saber qué sucede y que se repare, entre comillas, a este niño, ¿no? Y casi siempre a los estudiantes lo que se les suele decir es primero los padres, porque de ahí vamos a sacar qué está pasando con los niños. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a Daniela y a Margarita, que nos han transmitido sus experiencias propias en las posiciones de diferentes instituciones, ¿no? Doy abierta las preguntas, pero les cuento que ya tenemos algunas, se las voy a leer. María nos pregunta, ¿cómo enfrentar la demanda de la institución y del paciente al mismo tiempo? También hay otra pregunta de Carlos Barreiro y Jennifer Naranjo, que me parece que van por la misma vertiente, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los niños y adolescentes en el DESE si la función del psicólogo clínico no da lugar a la intervención clínica? Y una pregunta de María Limongi, ¿cómo se interviene en el ámbito educativo en estos tiempos de pandemia? Bueno, abrimos la conversación para ver qué resulta y bueno, seguirnos preguntando y respondiendo, ¿no? Bueno, creo que por lo menos la pregunta de Carlos Barrey, perdón, la de Jennifer y la de María va muy alineada al trabajo que hacemos en el departamento, ¿verdad? O que se hace en el DS. Algo que me pareció muy interesante de esta pregunta es si la función del psicólogo clínico no da lugar a la intervención clínica. Bien, en ningún momento no es que no se hace intervención clínica. Lo que nosotros no hacemos como Departamento de Consejería Estudiantil es estructurar un diagnóstico clínico. Eso no hace el DESE. Esa competencia, dar un diagnóstico sobre alguna situación de un estudiante, lo maneja exclusivamente el Ministerio de Salud Público, como bien nos había mencionado Daniela, ¿verdad? A través del CIE-10, a través de este manual que manejan los profesionales de la salud, aquellos psicólogos clínicos que trabajan dentro del espacio de salud. El DESE sí hace una intervención. Hace una intervención clínica porque, como ustedes bien saben, pues el psicólogo clínico tiene un bagaje bastante extenso de diferentes teorías, ¿verdad? Entonces, dependiendo la teoría con la cual el psicólogo clínico se siente más anudado, con la cual el psicólogo clínico tiene un mayor interés, desde esa corriente o desde esa escuela psicológica, es que el psicólogo puede hacer algún tipo de intervención. La dificultad que nosotros tenemos dentro de las instituciones educativas es tener que cumplir con ciertos protocolos, porque ese es el problema, ¿no? Cuando se nos asigna un rol, pero cuando nosotros como profesionales de ese, desde la ética profesional, asumimos la posición del psicólogo. Entonces, hay una intervención clínica dentro de las instituciones educativas, no un proceso terapéutico, posiblemente ¿cómo decirlo? Como algún proceso de terapia en la cual tengamos que realizar clínica, en la cual llevamos al paciente o llevamos, en este caso, al estudiante a un espacio dentro de la institución educativa y hacemos una intervención con él, sino que la intervención se da más bien con el estudiante para responder a una problemática puntual. Ok, estoy teniendo dificultad con un docente, orientamos al estudiante, ¿verdad? A partir de lo que nos va diciendo, ir orientándolo, ir llevándolo para que él mismo se dé cuenta de cuál es la solución que puede dar a esta problemática. O si tenemos una intervención, o tal vez algún comportamiento inadecuado por parte de algún docente dentro de la institución educativa,
es ahí la intervención del DS, ¿verdad? Para trabajar con todo ese cuerpo docente en algún proceso de capacitación, tal vez sobre cómo sería una buena manera de relacionarse con los estudiantes, tal vez mediación de conflictos, etc., etc., etc. O tal vez con el director de la institución educativa, si él está muy focalizado en que cada vez que aparece un caso de, no sé, un caso de situación de consumo de drogas, él siempre, los directores, por el mismo hecho de que son los que sostienen a la institución, de alguna manera ubican al profesional de ese, o al psicólogo, principalmente el psicólogo clínico, lo ubican como el inspector. Entonces, frente a una situación de consumo de drogas, usted, que es psicólogo clínico, vaya, ponga la denuncia. Es allí donde hacemos un corte, es allí donde podemos intervenir y, pues, primero, tener el primer contacto con el estudiante, pues saber qué es que ha pasado, un poco conocer toda su realidad, saber qué es lo que ha sucedido, para de esa manera tener una idea bastante clara y bastante amplia de cómo va a ser el proceso de intervención. Porque como bien sabemos, siguiendo estas rutas, tenemos que tener contacto con otras instancias, pero nosotros no tenemos control sobre esas otras instancias. Entonces, si tengo un caso de consumo dentro de la institución educativa e inmediatamente comunico al UPS, ¿verdad?, que es el Ministerio del Interior, ustedes bien saben que el Ministerio del Interior puede llevarse a ese chico inmediatamente a Fiscalía o algún lugar, o más que todo ir a revisar, ir a hacer un pesaje de la droga que se ha encontrado. Pero ahí viene la postura del psicólogo, ¿verdad? O sea, en ese momento, ¿cómo interviene? Antes de alocar, por así decirlo, a todo el cuerpo, a todas las instancias que están alrededor, él tiene que ser la primera intervención. Entonces, la primera intervención que se hace es individual, no desde un proceso terapéutico, pero sí hay una intervención desde la orientación. Un poco como para decir, entonces, en esta de no se puede, cuando dice, entonces, no se puede intervenir. Sí se hace una intervención desde la orientación, no desde la clínica, tal vez un poco el trabajo que hace Daniela, ¿verdad? Desde la instancia de salud, que es un trabajo más enfocado a un proceso terapéutico, ¿no? Y de allí, no recuerdo la otra pregunta, cómo se interviene en el ámbito coeducativo en estos tiempos de pandemia. Lo bueno es que el Ministerio de Educación del Ecuador ha desarrollado ahora han desarrollado intervención teleasistida, ¿verdad? Entonces, los profesionales de las instituciones educativas están haciendo contingencia emocional desde sus lugares, desde sus casas. Entonces hay un proceso de contingencia emocional, aquellos estudiantes o miembros de la comunidad educativa que desean ser parte que desean recibir esta contención emocional, pues se ponen en contacto con esta red y de esa manera pues el departamento puede atender a la comunidad educativa. Bien, eso Silvana. Margarita, yo quería como que un poco también acotar a algo. Al principio en la introducción yo mencionaba algo sobre los vacíos legales. Y si bien es cierto, pudimos ver una diferencia en cuanto a la forma de abordar de diferentes instituciones, ¿no? Como Daniela en una institución hospitalaria puede diagnosticar, y tú desde una institución educativa comentabas que no se puede diagnosticar, pero si hay algún problema, sí se lo puede abordar. O sea, si es algún problema no de urgencia. Entonces me parece que ahí hay un punto en donde se puede hacer intervenciones que correspondan a algo no tan grave. Entonces me parece que al hablar o saber qué hacer ante estos vacíos legales para poder intervenir de la forma en la que se pueda, ¿no? Hay otra pregunta que me cuestiona, ¿no? Al momento de que tú tengas que activar una ruta. Actualmente es el psicólogo que puede activar la ruta o puede activar las rutas la primera persona que se entera. Luego de eso también hay otra que es la posición del psicólogo, porque, bueno, el psicólogo, ¿en qué posición está ahí? Como que para decir esto pasó o solamente es un mediador. Me parece que esa es un detalle muy importante que habría que aclarar, porque, bueno, ¿qué posición al final del día el psicólogo cumple para activar alguna ruta, ya sea de violencia o de embarazo o las 3 rutas que tú mencionabas? Sí, ¿Cómo hacer ahí? Bueno, por lo menos en los que son las rutas de violencia, que es la que establece la ruta de violencia, que la primera persona que tiene conocimiento de la situación de violencia es la que tiene que comunicar inmediatamente,
inmediatamente a la autoridad e inmediatamente a Fiscalía. Esos son partes de las rutas. Pero también, como menciona Silvana, ¿cuál es el vacío legal? De que te comento una experiencia que yo tuve cuando estuve de analista zonal. Entonces nos llegó un caso de un DC que había sido denunciado por parte de la institución educativa de que había acosado a un estudiante. Entonces, un poco en indagación, conociendo la situación, y lo que había ocurrido era que este profesional era de la jornada vespertina, este estudiante era de la jornada matutina. Y lo que había ocurrido es que este estudiante se había desmayado. Y cuando se desmaya, el profesional la agarra, la lleva al departamento médico y un poco le toca la frente. Entonces, mientras este estudiante estaba desmayada, pues comenzó a... Tuvo alguna imaginación, ¿verdad? Entonces, por allí salió la idea de que hubo un acoso sexual. Ese es el punto, que cuando el otro profesional recupera esta información, ¿verdad? Automáticamente activa la ruta. Ok, es un caso de acoso. Entonces, es importante ahí la intervención del psicólogo de que eduque a su comunidad educativa. Esa es la importancia. O sea, la intervención del psicólogo dentro de las instituciones educativas también es educar a los demás profesionales para no decir cuál es la diferencia entre violencias o no tampoco como que poner un nivel de violencia, pero sí que eduque desde el criterio, desde la ética. A ver, tenemos que tener cierto criterio al momento en que vamos a denunciar. Sin embargo, en la actualidad, por el mismo temor que está ocurriendo de que cualquier cosa puede, si no denuncias te pueden despedir, si no denuncias te puedes quedar sin trabajo, entonces hay un exceso de denuncias y hay una falta de criterio. Y allí es la intervención del psicólogo, donde el psicólogo tiene que educar a su comunidad sobre un buen criterio. No, a ver, es verdad, cuando tenemos casos de acoso hay que comunicarlos. Bueno, cuando es un caso de violencia sexual, eso inmediatamente se tiene que denunciar, porque estamos hablando de algo diferente, ¿no? Entonces, como por allí, efectivamente hay estos vacíos legales. No me acuerdo la segunda parte que me habías preguntado, disculpa, si me haces recuerdo, que hablábamos de los protocolos. También se me viene otra en la mente, por ejemplo, cuando en el punto de la derivación, si bien es cierto, desde la institución educativa se deriva a los distintos ministerios o al UPS, pero ¿cómo hacer que esta derivación no sea tan demorada? Porque sabemos que entre un proceso burocrático y otro, el sujeto puede quedar un poco aplastado debajo de todos estos papeles. ¿Cómo hacer para que esto... Claro, exacto, porque al final del día eso es lo que quieren las instituciones, ¿no? Los papeles, la burocracia, pero ¿cómo hacer para que esta derivación no demore tanto si es un caso de urgencia? Claro, lo que pasa también es el caso por caso, es también la pericia con la que trabaja el profesional de ese. No es diferente, por ejemplo, no es lo mismo un caso de consumo dentro de una institución educativa que está más alineado a el interés que tiene el estudiante por consumir. Entonces hay una intervención donde uno como psicólogo pues parte del deseo, a ver, ¿qué hace que este estudiante consuma? Otro diferente es la comercialización. En caso de la comercialización ya es diferente la intervención porque sabemos que es algo que sí o sí tenemos que comunicarlo inmediatamente a la UPS, porque viene todo este tema legal, ¿no? Que la UPS tiene que medir, un poco pesar la cantidad de droga que se ha encontrado, si esta droga sobrepasa el límite permitido, entonces este estudiante tiene que pasar por un proceso de no asistencia a clases, pero sí de recibir clases a distancia. Entonces, es el caso por caso. Principalmente en estos casos de consumo de drogas, ahí también viene la ética del profesional de ese. No solamente es de dedicarnos exclusivamente a hacer un informe, sino también es de intervenir. ¿Y cómo intervenimos? Haciendo un acompañamiento. Muchas veces lo que ocurre es que se detecta un caso de consumo de drogas y toda la comunidad educativa está sobre el estudiante, increpándolo, criticándolo por lo que ha hecho. Ahí viene la intervención del DS, rescatar a la persona de entre todo este caos, acompañar al estudiante, estar al lado de él, bajarle los niveles de ansiedad, escucharlo, atenderlo, y para que de esa manera, y también irle explicando lo que está pasando, porque definitivamente
es una situación bastante angustiante para un adolescente ver cómo viene la familia, ver cómo viene la policía, ver, bueno, cómo se lo traslada a una instancia de la fiscalía y etc, etc, etc. Entonces ahí el DS lo que hace es acompaña bastante al estudiante para que, y lo orienta en lo que está pasando, le va dando palabras a lo que no tiene sentido. Claro, es un poco, nos estás explicando ya en práctica cómo hace el psicólogo ante estos imposibles, ¿no? Cómo da ese punto de poder ver para seguir abordando todo. Bueno, ahora Claro. tenemos preguntas Y antes de para terminar, Daniel. sí, y antes de terminar, por eso dentro de las instituciones educativas lo que hace el psicólogo es orientar, principalmente es orientar. Toda intervención que hace un psicólogo clínico dentro de una institución educativa es a orientar a la comunidad y a las diferentes, a las diferentes personas que están dentro de la comunidad. Bien. Muchas gracias, Margarita. Bueno, ahora hay preguntas para Daniela. Dayan Holguín pregunta, ¿cómo se interviene en un centro hospitalario con los pacientes que tienen COVID? Me refiero a que en algunos casos los pacientes suelen alterarse y preocupan aún más a sus familiares. Ya, te voy contestando a medida que me preguntando, estaría bueno. Así no me olvido las preguntas. No, también hay otra que es un poco enlazada con esta pregunta. Denise pregunta, ¿alguna recomendación para comenzar a abordar el proceso de duelo? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con los de COVID, el hospital tuvo una sala exclusiva de COVID, ¿no? Para niños que tenían COVID, ¿no? Realmente lo que yo podría contestarle es que va a depender mucho de la edad. No es lo mismo un adolescente con COVID, un puber con COVID y un niño con COVID. Tendría que ver muchísimo de cómo, como ya lo hemos aprendido en la universidad, de cómo es la historia familiar de cada uno, de cómo es su posición frente a esta cultura familiar, como para saber de qué manera este niño va a responder a esta pandemia, ¿no? Y a este virus nuevo. ¿Cómo es el abordaje? Depende de la situación y depende, por así decírtelo, del nivel de angustia que tenga. Regularmente, para los niños muy pequeños, lo hacemos súper protegidos, porque había una sala que era netamente de COVID, súper protegidos, íbamos con materiales que eran muy didácticos y también lúdicos, ¿no? Para, frente a eso, que ellos puedan exponer cómo ellos estaban viviendo el COVID, ¿no? De qué manera estaban viviendo el COVID, darle y otorgarle, ¿no? Palabras a esto, frente al quien no podía hablar o no quería, porque había gente que no quería tampoco, lo que hacíamos era a través del dibujo. A veces no querían ni siquiera a través de eso, entonces lo que se hacía era hacer primero el espacio de rapport, ¿no? Íbamos y solo estábamos como acompañamiento terapéutico, solo estábamos ahí hasta que en algún momento incluso había agresividad, ¿no? Porque hubo niños que nos botaban, por así decir, porque sucede con algunos niños que están muy angustiados, entonces suelen como botarnos, como no quiero, no, esto se tapan. Solo estamos sin invadirlos y tampoco porque eso es una característica que hay en el hospital. El personal técnico, el personal médico es muy invasivo, sí o sí, agárrenlo, amárrenlo, cójalo, y es como esta invasión que le hacen al niño. Claro, nosotros cuando vamos, y a veces el niño está dormido, el médico lo primero que te dice es, lo levantamos, no se preocupe. Entonces, es ahí la intervención de nosotros, desde ahí empieza, ¿no? Como no lo levante. Yo vendré nuevamente cuando el niño esté un poco más despierto. Claro, porque en teoría que había pasado incluso con algunos practicantes, era que lo levantaban y el niño decía, para esto me levantan. Entonces, claro, desde ahí empieza, ¿no? Como no haga esto, o sea, como no ponernos en la misma posición del médico, es hacerle el acompañamiento. Hacerle el acompañamiento es simplemente quedarnos. No es necesario hablar incluso, porque a veces esa angustia de nosotros, de que pensamos que no hacemos nada, con el estar hacemos muchísimo, en la cual el niño puede sentirse menos invadido que las intervenciones médicas, ¿no? Empezamos con el dibujo, que cuente historias, que qué es lo que sabe. Llevaba un iPad donde había como a manera de, como cantada, ¿no? Lo que era el virus,
¿no? De qué pensaba que era, de cómo, todo era de manera lúdico, con los niños, ¿no? Con los niños. Con los adolescentes fue un poco diferente, fue un poco esclarecer los temores que tenía acerca de cómo ellos tenían miedo de esto que no se sabe, de esto que tenían, porque en los adolescentes se dio una particularidad que les dio ataxia, o sea, que no caminaban y les dio un daño neurológico transitorio, ¿no? Quiere decir de que dejaron de hablar y dejaron de caminar, que mucha gente decía que era Kawasaki y todo esto. Bueno, algunos obviamente tenían, pero no es que eso estaba como anudado a lo que era el COVID. Entonces, con estos niños se trabajó de manera diferente. Fue hacerles acompañamiento, porque claro, la posición subjetiva que tenían estos pacientes era que nadie se les quería acercar, ni siquiera la enfermera, ¿no? Entonces sí era, y como todo súper, entonces era como hacerles el acompañamiento, que se sientan de alguna manera más allá de acompañados, incluso deseados, ¿no? Como un ser del deseo de que alguien sí desea estar con ellos, ¿no? Desde ahí empezaba, ¿no? Y como que puedan narrar en su discurso acerca de la escuela, de cómo vivieron ellos esto en casa, de qué ellos pensaban, de cuáles eran los temores, de cuáles eran sus angustias, la catarsis que hacían, el llanto, cómo se cubrían por la vergüenza porque lloraban. Entonces era acompañarlos en esto. Eso en cuanto a lo del COVID. La otra pregunta ya me olvidé un poquito, lo del duelo me dijiste, ¿no? El duelo, te diré de que en las instituciones hospitalarias, una de las cosas que más hacemos es primero hacer el duelo del diagnóstico. El duelo del diagnóstico. Por eso apenas hay un pronóstico muy malo, por así decirlo, muy desfavorable para algún niño, lo primero que se hace es el duelo del diagnóstico, ¿no? De cómo este padre o esta madre asimila dicho duelo. De un niño que le va a durar, ponte tú, un mes. Entonces, es empezar desde que ingresa hasta que se pueda hacer todo, ¿no? Todo el trabajo que es el de la maternización, el de los momentos que van haciendo, el del acompañamiento que hace con este niño, las expectativas que tenían, el ideal de este niño. Es todo un trabajo para que finalmente esta madre en algún momento pueda, porque bueno, todas las madres que tienen a los niños ahí, no el 100%, pero no podría decirte una cifra como muy específica, pero sí en su mayoría, lo primero que se trabaja, por así decir, es la culpa, ¿no? Adjudicada, en cuanto a que este niño entró así, porque como ella lo tenía dentro, es por ella que ha salido así. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Como de esto de qué se puede hacer él ahora, cómo puede trabajar con este niño ahora, incluso aún sabiendo que este niño va a fallecer, ¿no? Es como crearles momentos con estos niños que más allá de dolorosos puedan ser algún tipo de recuerdo satisfactorio, ¿no? De como que pudo estar con él, como que pudo acompañarlos en esos momentos. Es maternizarlo desde una posición hospitalaria. Muy bien, Daniela, gracias. Acá hay otra pregunta de Cintia Medina. Ahora con esta pandemia ya no solo se da una intervención a los pacientes y familiares de este, sino también a los profesionales de salud. ¿Cómo sería esta intervención a estos profesionales? Ya que se ha observado colapsos por parte de estos profesionales porque su salud mental es afectada por todos los casos que atienden, se vuelve inestable y colapsa. Incluso ha llegado a los suicidios de parte de estos, que no soportan la situación. ¿Hay una intervención para estos profesionales o los derivan? No hay un psicólogo para los profesionales. Nosotros cargamos con eso en este aspecto. Cuando nosotros llegamos al hospital, bueno, después apenas, nunca dejamos de trabajar en la pandemia, pero apenas brotó todo esto, lo que decían los médicos es: me puedes atender, aún sabiendo que incluso hay médicos de los cuales hay una familiaridad o hay un vínculo bastante cercano, ¿no? Como ya de amigos, de ser camaradas y todo esto. Entonces, realmente lo que se pudo hacer, porque ellos no tienen profesional para ellos, es que cuando hicimos teletrabajo, telemedicina o telepsicología,
propusimos, porque no podíamos atender a los niños, es un poco complicado, ¿no? Ves que tú, me parece que estás en una institución. En las instituciones educativas, los niños, que también trabajas con niños, la atención sostenida es muy cortita dependiendo de la edad. Imagínate, en una institución hospitalaria, es mucho más corta, o sea, realmente si no está el cuerpo, es como que ellos no, hay mucha distracción también, no hay muchos estímulos. Entonces, la propuesta para el hospital, que fue muy abierto hacia esa propuesta, fue de que si nos permitía, ¿no? En algún momento, si nos permitía dar la telemedicina para el profesional, que nosotros mismos podríamos otorgar, siempre y cuando sea un profesional que no tengamos ningún vínculo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de manera particular, yo tomé el turno de la noche, porque yo como trabajo en la mañana y en la tarde, conocía a todo el personal, para poder sostenerlos. La terapia que se daba era una psicoterapia breve de la urgencia tenaz, con acompañamientos de incluso 3-4 veces a la semana, ¿no? Porque habían profesionales que tenían COVID y que no podían regresar al hospital. Entonces, lo que se dio fue esta contención. Algunos, me atrevo a decirte que algunos entraron en un desencadenamiento que ya era un poco más psiquiátrico. Entonces, se derivaba al Instituto de Neurociencias porque eran situaciones que ameritaban inmediatez, donde habían alucinaciones, donde habían tantos auditivas como visuales, ¿no? Frente a esto, donde había mucha paranoia y que ya no era manejable a través de la telemedicina, que era como atendíamos a estos profesionales. Tuvo que intervenir psiquiatría y nosotros dimos el sostén. Pero me atrevo también a decirte que todavía hay secuelas de eso porque nos ven y dicen, ¿me pueden atender? Pero imagínate la cantidad de pacientes que hay, difícilmente se puede. En mi caso particularmente, derivo y siempre doy como el número de profesionales. Podrías ir a lo puedes hacer ya sea presencial o lo puedes hacer por telemedicina o por telepsicología. Pero sí, y ¿sabes qué? Mucha gente apostó hacia la salud mental. Otros, sí, con otra posición, preferían, nada, no sé, beber algo, esperar a que pase, aún con la angustia y aún con los pensamientos suicidas que tenían, preferían no llamar. Entonces, frente a eso, debes de saber, ¿no, Silvana?, de que nosotros nada podemos hacer. Nosotros trabajamos bajo el deseo. No había mucho deseo. Algunos venían obligados porque la esposa le había dicho, o porque Recursos Humanos le había dicho. Entonces, frente a eso, yo pude tener la apertura de hablar con Recursos Humanos y decir, si ustedes derivan por obligación, yo no voy a tomar ese paciente. Porque realmente sus expectativas frente al paciente es que este paciente se cure inmediatamente frente a algo desconocido que también lo desconoce. Tú lo desconozco yo y lo desconoce todo. Si este paciente viene obligado, le digo, no lo voy a atender. Y así fue. Hubo como 12 pacientes que venían obligados porque si no las instituciones cerraban, bueno, era toda una situación jerárquica ahí. Entonces, no lo voy a atender. Vengo porque... Esta era la posición, Silvana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ejercicios me va a mandar para que yo pueda curarme de esta angustia que tengo? Entonces ya te imaginas. Entonces, esos no fueron... Es muy lindo como nos vas detallando a través de tu experiencia, tu posición ética dentro de esa institución. Acaba de llegar otra pregunta muy interesante de Ninosca Mora Chávez. Tengo entendido que el trabajo del psicólogo clínico es limitado por un tiempo en los hospitales, donde es valorado por la cantidad de pacientes que atiende por los efectos terapéuticos. ¿Cómo hacer para trabajar desde una ética sin perder el trabajo? Bien, en consulta externa, sí, es súper antiético. Ahí tienes un tiempo de 15 a 20 minutos. Y luego la siguiente consulta es como 2 meses después. Yo estoy en la parte de hospitalización, que lo dije al principio de la ponencia, ¿no? Cuento con una espléndida experiencia allí porque yo manejo mis tiempos. Entonces, al yo manejar el tiempo y manejar de cómo hago mis terapias, me da apertura a que pueda un poco situar los tiempos, ¿no? Por ejemplo, te digo, este niño, yo siempre pregunto al médico, porque según eso yo me organizo. ¿Cuánto tiempo se va a quedar este niño aquí? Ah, no sé, Daniela, tal vez se va a quedar 10 días se va a quedar.
cuál es mi programación? Que lo puedo ver pasando 2 días. ¿Sí? Entonces ahí hay más intervenciones y los tiempos de cuánto lo veo según la edad. Si es un niño, por ejemplo, no sé, me invento, como de 11 años, lo puedo ver media hora. Entonces, claro, tiene más consulta, puedo trabajar la posición de ese niño en el hospital e incluso en la parte familiar o social. No puedo abarcar todo, pero trato como que de ir manejando algunos ámbitos. Si el niño se queda muy poco tiempo, este niño solo se va a quedar 4 días. Ponte tú, 4 días. O en ocasiones, y que esto es terrible, Silvana, hacen la interconsulta y dicen, mañana se va este niño. Entonces, por ejemplo, ahí también va mi ética. Si mañana se va, ¿qué puedo hacer en un día? Casi siempre, de verdad, por la confianza que tengo con los médicos. ¿Qué podría yo hacer en un día? No, es que igual para que lo vea. Fíjate la posición, la demanda que se creó en el hospital, la posición que tiene el médico de que por favor, aunque sea una vez, yo por verlo del lado bueno, aunque sea una vez lo vea psicología. Por favor, no se puede ir sin psicología, al menos los que son oncológicos, que se van para Solca, por favor, no se puede ir porque ahora incluso muchas especialidades que fue un trabajo, la verdad, Silvana, han protocolizado que psicología tenga que entrar ahí. Te estoy hablando, por ejemplo, en oncológicos, diabéticos, con obesidad, y bueno, y los que vienen que ya nos competen, que es anorexia, bulimia, maltrato y todo esto. Pero endocrinología ahora nos incluyen en el club de los diabéticos, que también tenemos en el hospital, es como, este niño no se puede ir si no lo ve psicología. Bueno, cuando son de un día, lo que se da es acompañamiento. Y siempre, siempre avisando esto al médico. Lo que le voy a dar es acompañamiento. No va a haber intervenciones clínicas, no es que este niño se va a curar, porque claro, en alguna ocasión con algún médico tuve la muy osada conversación, porque me decía, pero está igual, este niño se va igual, porque la expectativa es otra. Entonces yo decía, sí, así también como en la parte orgánica se está yendo igual, porque ha pasado un día y usted lo está mandando. Entonces dijo, no, pues es que hay que esperar 15 días por antibiótico. Bueno, hay que esperar algunas sesiones también para que el niño pueda surgir o pueda tener algún efecto, ¿no? Como si tiene gripe, ¿no? Usted le da una pastilla al día siguiente y no se cura. Las intervenciones psicológicas tampoco son así. Las intervenciones psicológicas tienen su efecto. Si usted con lo físico le cuesta, imagínense nosotros con lo que es más intangible, que es la parte psíquica. Entonces, ese tipo de intervenciones bruscas, de mi parte, me han ayudado a que muchos médicos puedan tener y puedan ser muy oportunos al hacer la interconsulta, ¿no? Como tienen que llamar a psicología apenas llega el niño, no cuando se va a ir, por ejemplo. Porque a veces el niño tenía 15 días y me llamaban el día 14. Claro. Entonces ahí es donde tú te puedes ir programando. Por eso te digo, cuento con la espléndida experiencia de que me puedo programar con mis tiempos, pero sé que en otras instituciones hospitalarias el tiempo es este, y fue. En mi experiencia no es así. Yo me manejo con los tiempos acorde al tiempo que el niño esté hospitalizado. Sí, es muy precioso como tú nos vas detallando la forma en la que te haces lugar dentro de esta institución hospitalaria. Es muy diferente el papel del psicólogo que la posición del psicólogo. Es la posición del psicólogo que te permite ser estrictamente este lugar para que luego te deriven. Bueno, hay una pregunta muy interesante que creo que va para las dos, para Margarita y Daniela, de Doménica Cifuentes. Ella pregunta, en esta pandemia, ¿cómo se debería atender casos de autismo desde el ámbito hospitalario y educativo? Bueno, a ver, desde la pandemia, veo que he escrito también otras preguntas. También he dejado alguna recomendación para comenzar a abordar el tema de la Asperger. A ver, desde las instituciones educativas principalmente, lo interesante del profesional, lo interesante del psicólogo es, como ya lo hemos dicho, ¿no? hacerse un espacio. Pero el psicólogo sí necesita tener cierto conocimiento desde la pedagogía, por ejemplo. Entonces,
Contamos dentro del Ministerio de Educación con un departamento que es las Unidades Distritales de Atención a la Inclusión, o más conocidas como UDAI. Entonces, justamente son estos profesionales que tienen el conocimiento teórico sobre cómo trabajar desde la pedagogía con aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, entre ellos el Asperger, el autismo, o bueno, todo lo que esté dentro de las necesidades educativas especiales. Entonces, cuando menciona... se me fue la pregunta, aquí ya. Cuando menciona cómo deberíamos actuar en estos casos de autismo, dentro de las instituciones educativas, la intervención que tiene el psicólogo siempre va a ser una intervención dirigida, a ver, ¿cómo lo digo? La intervención del psicólogo siempre va a ser dirigida a los docentes, no tanto al estudiante, porque a diferencia del trabajo que se hace en hospitales, donde es un trabajo unidireccional, con la persona, acá lo que nos interesa es trabajar con el profesional, con el profesor que tiene a cargo ese estudiante, justamente pues para que el docente se comprometa, y ahí viene un tema de compromiso ético, para que el docente se comprometa a que tiene que realizar adaptaciones curriculares, en el caso educativo, pues para que este estudiante no se quede sin su derecho a la educación. Entonces ahí es donde viene la angustia más bien del profesional, del profesor, porque no sabe cómo actuar con el estudiante, porque se pregunta, bueno, ¿y qué le enseño? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo hago que pase? ¿Cómo me aseguro de que ese niño está aprendiendo? Entonces, es allí donde el psicólogo, el profesional de psicología, sí se tiene que educarse en educación. Un poco tomar algún curso o tal vez involucrarse más en el proceso educativo, que desde mi experiencia personal, para mí eso fue algo que nunca lo recibí en universidad. Entonces, cuando comencé a trabajar en instituciones educativas, tuve que reeducarme en procesos educativos, porque claro, nosotros no tenemos el conocimiento sobre qué consiste una planificación, no tenemos el conocimiento sobre, bueno, cuáles son... ¿Cuál es lo que se le debe enseñar a un niño conforme a su edad, conforme al curso al que él pertenece? ¿Ya? Entonces, en el tema educativo, la intervención no va tanto dirigido al estudiante, porque no es que hacemos una intervención para trabajar el autismo que tiene el niño. Sin embargo, sí lo que hacemos es una recomendación para que el niño sea derivado fuera de la institución educativa a que reciba un proceso terapéutico, ¿verdad? Pero en institución educativa principalmente el trabajo está dirigido a los docentes, para que los docentes comprendan de que sí se necesita hacer un trabajo personalizado con aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales, de que no todos son iguales, de que todos los estudiantes son diferentes y que desde la particularidad que cada estudiante tiene, ellos tienen su estilo y su forma de aprender. Y eso es algo que es un combate constante dentro de las instituciones educativas, porque mientras que el docente habla desde la totalidad, o desde la totalidad de que todos los estudiantes son iguales, el psicólogo habla desde la singularidad, desde la particularidad, de que cada estudiante es diferente y que hay que conocer todo su entorno social, todo su entorno familiar, para de esa manera comprender. Porque intervienen muchas situaciones, o sea, un estudiante, la ley orgánica lo establece, los niños no pueden quedarse de año hasta séptimo grado. Entonces, a veces los docentes cuando ya está un niño en noveno, no sabe, se le dificulta, por ejemplo, las matemáticas. Entonces, el docente se angustia porque dice, ¿cómo puede ser posible que el niño ha pasado tantos años educativos sin siquiera haber aprendido estos procesos matemáticos? Ahí es la intervención del psicólogo, ¿verdad? Educar a su comunidad, educar a sus docentes sobre la importancia de personalizarse con cada caso, sobre la importancia de realmente planificar. No mirándolo de que es más trabajo, porque siempre dicen eso los docentes, es que es más trabajo. No, no es más trabajo, pero es que si no lo hacemos de esta manera, si realmente no nos centramos en el caso por caso, lo que va a pasar es que este niño, este estudiante, dentro de su proceso educativo, pues no va a aprender, se le va a hacer muy difícil. Entonces, ese es el acompañamiento del psicólogo. O sea, él siempre está ahí, pues para justamente hablar de que el profesional, el docente, tiene que tener ética y tiene que... no puede tomar a todos los chicos como dentro de una misma bolsa. Todos son diferentes, pero el psicólogo está ahí para mostrarlo, o sea, para quitar ese velo. No, mientras que el docente siempre piensa que todos son iguales, el psicólogo dice, no todos son iguales. Cada uno tiene su singularidad, su particularidad y necesitamos conocerla.
y empujamos al docente para que vaya a esa particularidad, ¿no? Y así todos los estudiantes pues, pueden estar dentro del proceso educativo. Eso es importantísimo. Por eso en este caso del autismo, el DS se alinea mucho con lo que establece dos normativas legales, por ahí la normativa que nos habla de la ley orgánica para la discapacidad y también sobre el trabajo que hacen las UDAI. Si el DS no conoce, pues tiene el departamento del UDAI, que es un departamento distrital que constantemente capacita o a donde ellos pueden asistir para que les den información. Y si no, lo bueno es que dentro del mismo departamento no solamente contratamos o no solamente se contratan a psicólogos clínicos, sino también hay psicopedagogos, hay también psicólogos rehabilitadores educativos, es todo un cuerpo holístico, es todo un cuerpo multidisciplinario. Entonces, ahí está el psicólogo clínico, mientras que dirige su trabajo hacia los docentes, el pedagogo dirige su trabajo hacia educar a los docentes sobre planificación curricular. Eso. Bien. Bueno, te voy rapidito como contestando algo que estaba viendo, recién vi dónde están las preguntas. Alguien que me decía como recomendación para comenzar a abordar el proceso de duelo, cómo hacer para trabajar desde una ética sin perder el trabajo. Me parece que contesté justamente en donde cada profesional pone su límite sin dejar de atender, sin dejar de ser lo que es el psicólogo clínico, ¿no? Siempre como reeducando. Para mí es importantísimo reeducar a la institución sin desmerecer los protocolos que ellos tienen, pero acoplándonos un poco al protocolo y el límite, sobre todo eso, aceptando el límite que nosotros también tenemos frente a eso, ¿no? Porque me pasó muchísimas veces que trabajaba en alguna ocasión con una psicóloga que ya tenía como 25 años y con tal de no perder el trabajo, lo que ella hacía era de que contestaba, atendía un día y luego no había, por ejemplo, era una forma diferente de trabajar, ¿no? Entonces, frente a eso, cuando sale la psicóloga y luego ingreso yo, ella ya estuvo como una semana nomás cuando yo ingresé, la demanda era igual, ¿no? Era como tenía, no sé, o sea, haz de cuenta que en 4 horas tengas que atender 15 pacientes, así. Entonces yo decía, es imposible, si yo me llevo de 30 a 40 minutos, me decía, no, es que la otra psicóloga sí podía. Entonces imagínate cargar con todos esos fantasmas. Y yo como, qué bueno, porque en realidad es importante cómo nosotros ponemos este lugar del psicólogo, porque al principio cuesta trabajo, cuánto estamos disponibles a trabajar por eso, para que luego ese sea, por así decirlo, ¿no? El fruto más adelante, porque el hecho de ceder a esto hace que luego la complicación sea para nosotros y nuestra manera de trabajar. Entonces es importantísimo cómo se va a reeducar a cómo va a reeducar a estos profesionales, en mi caso, de la salud, ¿no? O sea, a estos médicos, o a recursos humanos, o a docencia, o al mismo director, ¿no? ¿Cómo es posible de que porque ellos buscan producción, ¿cómo es posible que si la producción de fulana es tanto, en tu producción es esto? Bueno, tal vez, de manera muy osada. Sí, bueno, pasa que fulano salió así, y sultano de acá, en cambio, está un poco más tranquilo, con cuestiones que la verdad es que se deja entrever como mucha comparación en cuanto a otras situaciones o a otras formas de trabajar. Sin embargo, la esencia que cada uno le va a poner y la ética, sobre todo, que uno le va a poner al caso por caso, es importantísimo en cualquier institución, ya sea hospitalaria o educativa. Algo acá decía acerca del cómo trabajar también con el psiquiatra. Nosotros trabajamos con el psiquiatra y que si el psiquiatra puede medicar y el psicólogo no. En efecto, nosotros no medicamos, tenemos un sello que nos saca el hospital, pero es para los informes, no para psicotrópicos ni nada de esto. Ellos tienen un sello de psicotrópico. En realidad, como la demanda es muy inmediata, porque vienen muchísimos niños que son psicóticos, que tienen anorexias también, las nenas que tienen anorexias, o que tienen ya alguna patología que sí ameritan medicación y que solo nosotros hacemos la parte psíquica y ellos hacen la parte médica, ¿no?
con una corriente diferente, ¿no? Frente a la inmediatez de que ellos están en la medicina y ya bajó esto. Entonces, en ocasiones he pedido a la psiquiatra que me deje trabajar sin medicación antes de que medique, porque yo necesito sacar, por así decir, la esencia de ese niño antes de la medicación, que lo que hace es aplacar esa esencia, ¿no? Entonces, es muy abierta esta psiquiatra, por supuesto que es súper comunicativa y me dice, sí, no hay problema, entonces se trabaja así. Ella hace su parte psiquiátrica, yo hago mi parte psicológica. En ocasiones yo me he acercado a ella y le digo, hay un niño con el que yo ya trabajé y amerita que lo mediquen, ¿no? Entonces, porque en relación a esto, por ejemplo, si son psicóticos, difícilmente pueden estar sin medicación, ¿no? Que hay bastantes niños que entran así. Y en cuanto a la del autismo, estoy buscando la pregunta, ya, aquí está. Hay ahora 2 autistas inclusivo. Uno, bueno, no es autista, uno con un nivel un poquito más bajo, que modernamente se le dice el Asperger, y el autista que está, o sea, un autista que usa pañal, que grita, que pega, que todo esto. En mi experiencia, lo que hago con estos niños, sobre todo con el que actualmente está, es que ella viene con su profesional. Todo autista que entra al hospital ya viene con su profesional. Entonces, sí es cuestionarle un poco al profesional de salud, al médico, ¿no? ¿Cómo se pretende que es una condición que todas la conocemos, bastante compleja, llenarlo de tantos profesionales de la salud, ¿no? Entonces, más bien ahí la contención es para la madre, ¿no? De cómo ella puede, cuál es su posición frente a esta situación en el hospital, qué es lo que ella va, más o menos podría lidiar con este niño que está en el hospital. No se le da ningún tipo de terapia al niño con autismo porque el niño ya tiene su profesional. Eso sería entorpecer el programa o la terapia que ya viene este niño. Entonces, lo que se hace es darle la contención a la madre. Este niño obviamente no se deja, si es un autismo como muy grave, como de un nivel bastante desbordante, no se puede operar por las cuestiones de que tiene que entrar solo. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones y de ítems que no permiten que el niño llegue. Entonces es desde ahí, ¿no? De cómo ella puede acompañar esto hasta que entre, pero no se puede dar la terapia, no en hospitalización, primero porque una intervención como esta podría entorpecer más bien la terapia que el niño está teniendo con su profesional por fuera, de manera particular. Aparte de esto, de que el paso del niño en el hospital es transitorio, entonces sí podría de alguna manera, en vez de, entre comillas, como dice el médico, que es como se lo explico, en vez de curar, puedo empeorar. Entonces ya ellos se abstienen un poco con esto y dicen, no, si tiene su profesional, entonces ¿sabes qué? Solo ven a ver a la mamá. Ah, muchísimas gracias, le digo. Entonces, bueno, atiendes a la mamá, eso sí, para que ella tenga la contención, porque sí es verdad que los padres, el hecho de que sea una institución hospitalaria, se angustian mucho, más allá de que por su propio niño, es por lo otro que ven, ¿no? Y aparte que si es una madre que tiene un niño autista, del cual es sumamente agresivo, del cual hace su enuresis, su ecopresis ahí mismo en la cama, o sea, es una cosa muy desbordada. Mi intervención realmente lo que puede hacer es entorpecer el trabajo de un profesional que ya viene con mucho tiempo trabajando este niño. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. A mí me ha parecido importante cómo con estos significantes institucionales como reeducar, rehabilitar, que son significantes que están tanto en instituciones educativas como en instituciones hospitalarias, ustedes han podido un saber hacer ante este significante y lo han utilizado desde su posición, como lo decía Daniela, reeducar a los médicos. Es una solución de Daniela. O hacer, rehacer y reconstruir para poder atender. Bueno, antes de hacer el cierre, y lamentablemente no vamos a poder responder todas las preguntas, pero es muy importante que ustedes puedan responder esta encuesta de satisfacción para futuros espacios como estos, para ver qué otros temas se puede seguir abordando. Entonces, antes de hacer el cierre, le vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan responder esta encuesta. Después de escuchar las transmisiones de experiencias en distintas instituciones, podríamos retomar una de las preguntas al inicio.
¿Cuál es la posición del psicólogo clínico frente a las instituciones? Pues bien, la posición de cada psicólogo es atravesada de base por la propia ética, que por supuesto está ligada con la dimensión clínica. Es ante estos imposibles en donde el psicólogo responde desde su posición ética, es decir, las soluciones, invenciones que se crean ante alguna contingencia son fragmentadas y tramitadas debido a que se responsabiliza de sus actos y sostiene su deseo. Esto no es sin una base de dimensión clínica junto a la ética. Podríamos decir que el psicólogo dentro de una institución hace un esfuerzo de poesía para afrontar estos imposibles. Esfuerzo de poesía que está cargado de deseo, responsabilidad y ética. Bueno, agradezco nuevamente a la universidad por abrir estos espacios de conversación y de transmisión, y a todos los docentes que nos han invitado, a mí como moderadora y a las panelistas, Margarita y Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias realmente también por porque la universidad está abriendo estos espacios, justamente por la duda, por la pregunta que tienen muchos estudiantes de psicología de cuál es el ejercer del profesional una vez que nos graduamos. Y claro, nos topamos con una realidad de que hay un rol que se espera que cumpla el psicólogo clínico, pero es allí donde nosotros, a través de la ética y del compromiso con la carrera, vamos haciendo cortes y direccionando el trabajo a lo que se debería o a lo que se espera que se haga. Entonces, igual muchas gracias a todos por haber participado de esta reunión y gracias a la universidad nuevamente por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias también. Gracias a Tatiana, muchísimas gracias a Elsa por haberme ayudado hoy, por toda la gestión que nos ayudó. Muchísimas gracias a los docentes que estuvieron también muy pendientes. Margarita también, yo muy poco sé de las instituciones educativas, hoy con su ponencia, por supuesto que me ha ampliado muchísimo más lo que sería esto, incluso para aquellos que tal vez a veces llegan al hospital con algunos de estos malestares que justo están en edad escolar. Y bueno, este espacio que pueda aportar muchísimo hacia los estudiantes y hacia los graduados, un poco a través de nuestra experiencia de cómo hemos tratado de lidiar, ¿no?, con estas posiciones en las instituciones que nos dan cabida, ¿no?, pero acorde al rol, ¿no?, que ellos nos designan, ¿no?, sin tal vez de alguna manera poder darnos en apertura hacia lo que realmente debemos, podemos hacer. Entonces, está muy bueno como este espacio para que algunos que tal vez no conocían mucho, no quiere decir tampoco que esto es lo que exclusivamente va a pasar a cada uno de los que vayan a estas instituciones. Estos son dos experiencias, o sea, dos muestras en cuanto a un universo un poco más grande, en donde cada uno se hace su espacio, donde cada uno expone su ética y donde cada uno se hace valer como profesional con ética. ¿Sí? Quiero agradecerles nuevamente, me ha sido de mucha satisfacción esto y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo agradecerles por su tiempo, por su experiencia práctica, teórica, que nos ha sido muy valioso para todos, para los estudiantes, para los graduados, para los que están próximos a graduarse, ¿verdad? El conocer desde su experiencia el quehacer clínico en estas instituciones, tanto educativas como hospitalarias, ¿no? Y saber que tenemos que romper con esto de que no es posible, porque son instituciones regladas por un Estado, regladas por procesos, ¿no? Al contrario, es muy posible, éticamente es posible, solo hay que ser creativos, ¿no? Y trabajar con la práctica clínica, que es lo que nos une, desde esa pasión, ¿verdad? Desde la pasión de ejercer nuestra práctica clínica. Les agradezco mucho, Silvana, Margarita, Daniela, por el espacio, y sí, en efecto, vamos a seguir creando espacios de este tipo porque nos permiten alimentar, ¿no, verdad? Alimentarnos desde la práctica y desde la teoría, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Elsa, por su acompañamiento. Excelente, muchísimas gracias, ¿sí?